grabando y está grabando. Les iba a mencionar un poco la nota teórica. A recordar o verlo desde el inicio, ¿verdad? No sé si lo vieron bien o no lo vieron bien. Em, esta práctica hace referencia al capítulo 14. Capítulo 14 se llama mecánica de fluidos. Entonces, hay una parte que se llama hidrostática y ya otra parte que es el fluido en movimiento. Nosotros nos concentramos en hidrostática. Si hay dudas, me avisa. Vamos a ver. Para recordar un poquito, creo que este concepto ya está más que visto, lo que es densidad. Entonces, la densidad se define como la masa entre el volumen. La masa del objeto entre el volumen. Y la densidad es una característica de los materiales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este dibujo donde tenemos una llave y tenemos un clavo. A pesar de que la llave es más grande que el clavo, los dos tienen la misma densidad, sí. Porque es más grande, pesa más, pero su volumen es más grande. Entonces ahí se compensa. Y el clavo, pues, en otras palabras, tiene la misma característica llamada densidad que la llave. Em, las unidades de la densidad, ¿sí? No, ok. Las unidades de la densidad, kilogramo entre metro cúbico. Pero usualmente también se trabaja, por ejemplo, gramo entre centímetro cúbico. El factor ahí de conversión es de 1000. Un kilogramo entre metro cúbico es igual a 1000 gramos entre metro cúbico. Entre centímetro cúbico, perdón. Ok. Luego está lo que es presión en un fluido. Entonces, ¿qué es presión? Bueno, presión es igual a fuerza entre área. Sin embargo, aquí el truco está en que esa fuerza actúa en los dos extremos. Porque si no hubiera una fuerza en ese extremo, es como yo tener un papelito. Vamos a ver si tengo un papelito. Aquí tengo un papelito. Está. Como que si yo tengo un papelito, aplico una fuerza y él se mueve. Pero cuando hay presión, el objeto no se va a mover porque tenemos una fuerza en ambos lados. Entonces ahí tenemos una presión. Por ejemplo, yo aquí estoy presionando el, la hoja. Eso es como en dos dimensiones. Nada más que para uno cuantificar la presión, solamente utiliza una de las fuerzas. Esta que está aquí. La característica es que la, la fuerza tiene que ser perpendicular al área. Entonces, en este caso, mi dedo está con un ángulo de 90 con el papel. Entonces, esa es la fuerza que hace presión. Eh, luego, no sé si recuerdan, habían unos módulos de elasticidad y otras cosas, son como otras fuerzas que actúan sobre los objetos. Pero presión es perpendicular. Y cuando tenemos un objeto en 3 dimensiones, entonces hay pares de fuerzas. Por ejemplo, este que está arriba con el que está abajo, el que está como atrás con el que está adelante y los extremos. Entonces son pares de fuerzas sobre el objeto. Y entonces yo digo, bueno, aquí hay una presión. Lo importante tal vez cuando hablamos de fluidos es que esas fuerzas están dadas por el medio, ¿verdad? El fluido. Es como cuando ustedes van a una piscina y se sumerge, ¿verdad? Al inicio no es tanto la presión, pero cuando uno ya está más abajo sí se siente en los oídos principalmente. Entonces es ese efecto. Otro, tal vez un ejemplo de presión es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una balanza. Entonces, ustedes tienen una balanza planetaria aquí y la dejan así. Entonces les pregunto, ¿por qué la balanza no marca una fuerza?
si estamos inmersos en un medio. ¿Por qué no marca una fuerza? Si ustedes lo piensan, pues tenemos presión atmosférica. Porque esa presión atmosférica no se ve reflejado en este número. ¿Alguna idea por ahí? Ni idea. Nunca lo habían pensado. Digamos, si uno pensara que que el fluido que está aquí hace una fuerza sobre una cara, entonces, si aquí hay partículas de aire, pues uno pensaría el aire aquí estaría empujando hacia acá y mueve la aguja. Pero el asunto es que el aire está por todo lado, ¿verdad? Entonces tenemos tanto el peso del fluido que está sobre, o sea, la presión atmosférica actúa tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces estas dos fuerzas se cancelan. Por eso es que aquí no hay una indicación de fuerza, porque las dos se cancelan igual. Aquí con lo que está acá. Aquí con lo que está acá. Nosotros estamos inmersos en aire, ¿verdad? Tenemos presión atmosférica, entonces digamos que las fuerzas de presión o las fuerzas involucradas con la presión estarían ejerciendo tanto para arriba, para abajo, izquierda, derecha, es decir, hay dos pares de fuerzas en todo el cuerpo. Y como les adelanté, entonces hay una relación entre la presión y el fluido que es en el que está inmerso, pero más que el fluido, el peso del fluido que está sobre el objeto. Entonces eso tal vez les suena un poco raro. Em, pero eso es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen un libro, yo que tengo un libro, aquí está mi mano, pongo un libro, entonces yo siento aquí el peso del libro hasta que me bajo la mano, este, donde este peso es el que actúa sobre la mano. Nada más que en el caso de la presión atmosférica estamos hablando del peso de toda la columna de aire que existe sobre nosotros. Eso es la presión atmosférica. De ahí surge la presión atmosférica. Perdí el lápiz. Aquí está. Entonces, cuando yo tengo aquí un objeto, un punto, lo que me interesa estudiar al final de cuentas es cuánta altura de fluido hay sobre el punto a estudiar. Entonces sería sobre tanta profundidad en este caso. Si fuera aire, por ejemplo, tenemos aquí una montaña, uno está abajo, entonces la columna de la atmósfera es mayor abajo que arriba. Entonces la presión, por ejemplo, sobre el nivel del mar es mayor a la presión sobre una montaña, por ejemplo. En todo se aplica la misma idea, que es analizar la altura
del fluido que rodea al objeto. Y entonces ahí yo calculo cuánto es la presión. Entonces, por ejemplo, la presión en este punto P es igual a la presión atmosférica, ¿por qué atmosférica? Bueno, vamos a, porque hay que considerar todo lo que sea para arriba del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, de arriba hacia abajo tenemos aire, donde vamos a tener una presión atmosférica en esta interfaz igual a la presión P0 o atmosférica. Y luego, si bajamos un poquito más, tenemos agua. Entonces, la presión atmosférica le tengo que sumar el peso del fluido, eh, que sería la densidad del fluido por la altura. Vamos a ver, tal vez esto es más fácil hacerlo así. Presión es igual a fuerza entre área. Entonces, la fuerza es la masa del agua, por ejemplo, por la gravedad entre el área. Pero aquí la masa, usamos lo de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces aquí la masa es igual a densidad por volumen. No sé si me siguen o si no me dice. La masa de cualquier objeto es igual a la densidad por el volumen. Entonces yo llego y sustituyo aquí. ¿Densidad de qué? Del agua. Volumen por gravedad, volumen del agua. Entre el área del objeto. Y el volumen del agua es igual a base por altura. Y la base es igual al área del objeto. Entonces, esto se me cancela con este y me queda igual a densidad del agua, altura por gravedad o, o ρGH. Esto que está acá. Si la base es un cuadrado, entonces yo sé que la presión sobre este objeto está relacionado con esta área. Entonces es como que si yo tuviera una columna de aire igual a esta área. O de agua o de lo que sea. Por eso yo llego y cancelo esta, es, esta área con esta otra. Y la altura, pues la altura es esta. Entonces, al final de cuentas, lo único que me interesa o lo único que me contribuye a la presión es la altura de lo que esté sobre el objeto. En este caso, si hay dos fluidos, aire y agua, entonces 2. Si hubiera aire, aceite, agua, son 3. Todo lo que sea arriba se suma. Esa fórmula es muy importante. Y luego tenemos la ley de Pascal, que dice, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las partes del recipiente. Esto es que si yo le coloco una fuerza al fluido, porque estamos hablando de un fluido, pero no un fluido cualquiera, un fluido encerrado. Por ejemplo, este que está acá. Si yo le aplico una presión, dice que esa presión se distribuye
a todo el fluido y a las paredes del fluido. En otras palabras, yo le estoy sumando aquí una contribución. Eso es lo que me dice la ley de Pascal. Em, ok. Bueno, si hubieran problemas, voy a quitarme. Si hubieran problemas de que no me entienden o se me va el internet, me esperan un momentito. Entonces, cuando yo aplico algo que ejerce una presión sobre un fluido encerrado, yo tengo que sumarle esa presión a lo que esté aquí adentro. Eso es la ley de Pascal. ¿Dudas hasta el momento? Ya lo habían visto esto. No se acuerdan. Están muy callados hoy. Una aplicación de la ley de Pascal, no, es el elevador hidráulico. Acá, lo importante es que el elevador lo que hace es eh, ponerle aquí como unos pistones a los dos extremos de un fluido encerrado, ¿verdad? Que es uno de los requisitos, tenemos que tener un fluido encerrado. Y entonces colocamos aquí áreas diferentes para que a la hora de considerar de que las presiones en el fluido son iguales, entonces lo que me hace es multiplicar la fuerza. O sea, la fuerza que estaría ejerciendo en el extremo con el área más grande va a ser mayor. Entonces sería el efecto de multiplicar la fuerza. Por ejemplo, yo aplico aquí una pequeña fuerza y entonces puedo elevar algo tan pesado como un carro. Eso es lo que hacen, por ejemplo, eh, bueno, los elevadores hidráulicos de, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre, pero donde uno arregla el carro, ¿verdad? Tienen esos aparatos. O cuando uno cambia la llanta, ¿verdad? Pone una gata y unas hidráulicas, entonces es el mismo efecto. Para medir la presión hay varias formas. Por el momento les puedo indicar, por ejemplo, el manómetro, que es un dispositivo donde tenemos un fluido en forma de U, acá. Entonces como cuadradito, puede ser más circular acá. Y lo que yo mido es la diferencia en altura. Esa de acá. Entonces, ya les dije, lo que esté arriba del objeto está relacionado con la presión. Entonces, si yo quiero medir la presión de cualquier cosa, analizo cuál es la altura del fluido. En este caso, tiene un truquito acá de que uno considera un trazo así como una línea. Y uno considera que lo que está pasando en, en este extremo del tubo está directamente relacionado con lo que está pasando en este extremo porque está conectado acá abajo. Entonces, la interfaz entre lo que yo voy a medir, de lo que yo desconozco, con el fluido, o sea, esta interfaz, está relacionado con el peso del fluido en el otro extremo, acá. Entonces uno dice, bueno, presión es igual a ρ del agua, la altura, por ejemplo. Y listo, con eso yo calculo y sé cuánta presión hay aquí adentro. Ya que es un método muy sencillo. Eh,
Si el tubo está abierto, acá, entonces aquí tenemos partículas de aire, entonces hay que sumarle esa presión más presión atmosférica. Y listo. Eso es. Así se calcula la presión en un fluido de estos. Em, digamos, si ustedes consideran nada más el peso del agua, o sea, este segmento de acá, se le llama presión manométrica. Pero si yo considero la presión atmosférica, se le llama presión absoluta. Entonces, esto que está acá. Entonces, la manométrica es sin la presión atmosférica y la absoluta es con la presión atmosférica. Esa es la única diferencia. Hay unos aparatillos que se llaman manómetros, entonces algunas veces miden, eh, la idea es que no toman en cuenta la presión atmosférica, nada más toman en cuenta la presión de lo que estén midiendo. Digamos, ya a nivel industrial, pues esto podría ser una línea de, no sé, de Coca-Cola, y entonces están midiendo la presión del refresco pasando por los tubos, etcétera, etcétera. Em, pero utilizando un aparato tal vez digital, ¿verdad? No, no hago ahí para medir. El barómetro es un dispositivo para medir presión. Fue el primer dispositivo que se usó para medir la presión atmosférica. Y lo que hizo fue tener un tubo de ensayo grande, colocarle mercurio, em, claramente, ¿verdad? Al derecho, lo llenó hasta arriba de mercurio, lo tapó con el dedo, le dio vuelta y lo metió en un recipiente con mercurio, así como se ve aquí. Todo tiene mercurio aquí. Y solito el mercurio llegó y bajó. Como aquí había mercurio y después bajó sin que entrara aire, entonces decimos que aquí hay vacío. Vacío. En otras palabras, no hay aire. Esto sería un espacio de vacío. No hay nada. Em, Se dice que este es el primer vacío que se realizó. Y la altura del mercurio está relacionada con la presión que yo estoy midiendo. Pero ¿cuál presión yo estoy midiendo? Yo estoy midiendo la de aquí, la que está en esta interfaz. Y la que está en esta interfaz está relacionada con la atmósfera, ¿no? Con el peso del aire sobre esta interfaz. Entonces, aquí técnicamente yo estaría midiendo la presión atmosférica. El peso de esta columna de mercurio está relacionada con la presión atmosférica. ¿Cuánta altura era esto? Si no me equivoco, eran 76 centímetros de mercurio. Entonces, esa es como la primera medición de la presión atmosférica, 76 centímetros de mercurio. Creo que el tubo de ensayo era de 1 metro. Entonces, o sí, si no era 76, creo que era 78. Si ustedes revisan, por ejemplo, los factores de conversión, hay una que dice de centímetros o de milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces, esto es una unidad de presión también, centímetros de mercurio. Ahora, eso no se usa en la, en la vida diaria porque básicamente el mercurio ya no se usa por ser tóxico. Pero sí se usan las unidades de pascales, que es en el SI, el Sistema Internacional de Unidades Pascales, o
En otras unidades tenemos bares, tenemos TOR, tenemos PSI, que es el sistema inglés. Si ustedes le ponen aire a las llantas, dice tantos PSI de presión. Em, pero para lo que es física, los ejercicios de física, recuerden usar el Sistema Internacional de Unidades, donde pascales es igual a Newton metro cuadrado. Ujú. Así son PSI, entonces tendría que buscar el factor de conversión. Y bueno, una vez dicho esto, pasamos a lo que es flotación. Y ahí en flotación ya tenemos el principio de Arquímedes. Arquímedes, hay una historia que pueden buscarla bien, que si no me equivoco era que estaba viendo cómo decirle al rey, a un rey, ¿verdad? No sé de dónde era Arquímedes, la verdad. Eh, si la corona que él tenía era de oro de verdad o era falsa. Entonces él dijo, bueno, es que si yo la sumerjo, entonces ahí él estudió el fenómeno de flotación y estableció el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué dijo al principio? ¿Qué dijo Arquímedes? Dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en el fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Eso parece un trabalenguas. Pero él dice, yo sumerjo un objeto, dice parcial o totalmente, o sea, no importa. Está dentro del agua y dice que la fuerza de flotación, en el libro la ponen como B, en, ustedes si quieren la ponen como FB o fuerza, creo que yo la puse como FE, ahora que me acuerdo. Bueno, eh, flotación o boyante, boyante, son sinónimos. Em, entonces, esa fuerza de flotación o fuerza boyante está relacionado con el peso del fluido desplazado por el cuerpo. Ese es lo importante. En otras palabras, si yo sumerjo este objeto que está acá, este objeto para entrar en el agua desplazó agua, ¿verdad? Este, este objeto movió una cierta cantidad de agua. Tal vez veámoslo así. Este sería el recipiente sin el objeto y el recipiente con el objeto va a tener el agua más arriba, ¿verdad? O sea, se movió el agua hacia arriba o el agua fue desplazada por el objeto. Entonces, ese agua que desplazó el objeto, que sería el agua, o el volumen sería igual al volumen del objeto, es el que está relacionado con la fuerza boyante o la fuerza de flotación. Entonces, si el objeto tenía un volumen de 1 metro cúbico, tal vez 1 metro cúbico muy grande, pero digamos que 1 metro cúbico, les pregunto, ¿cuánto sería el volumen de agua desplazada? ¿Cuánta agua desplazó?
Un metro cúbico. 1 metro cúbico. No hay, no hay otra, porque los objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si hay aquí hay 1 metro cúbico de objeto, y el agua se fue para otro lado, ¿verdad? Se desplazó. Entonces, aquí voy a ponerle totalmente sumergido. Entonces, lo que esté adentro del objeto, si está totalmente sumergido, es el mismo volumen. Pero el peso es diferente. Y ahí está el truco, ¿verdad? El peso es diferente. El peso siempre es masa por gravedad. Pero cuando yo quiero pasar la masa con densidades es rho VG, ¿verdad? Porque la densidad es igual a la masa entre volumen. Entonces llego y despejo la masa. Con respecto a la densidad es más fácil porque, porque ya están tabulados, ¿verdad? Entonces, si me dicen que el objeto es metal en, digamos que cobre, entonces ya sé cuál es la densidad del cobre. No me hace falta medir la masa. Pero bueno, si yo ya tengo esto y esto se cumple para cualquier cosa, eh, para sólidos, para líquidos y para gases, para cualquier cosa. Entonces el peso, voy a ponerle como W, del objeto es igual a la densidad del objeto, volumen del objeto sumergido por la gravedad. Y el peso del agua desplazado es igual a la densidad del agua, volumen del agua desplazada por gravedad. Y lo que ocurre es que esto que está acá es diferente. Entonces yo podría saber si un objeto flota o no flota, eh, por una parte conociendo la densidad. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es 1 y la densidad de los metales es mayor a 1. Entonces, por ejemplo, los metales generalmente se hunden, ¿verdad? Generalmente se hunden. Y luego tengo que, por ejemplo, la madera puede flotar porque la densidad de la madera es mayor, pero menor a la del agua. Entonces, el, el- entonces aquí hay un juego entre estas densidades que me contribuyen a la fuerza. ¿Y por qué yo estoy hablando de estas fuerzas? Porque la fuerza del objeto va hacia abajo y la fuerza de flotación o boyante va hacia arriba. Entonces, el objeto que está aquí va a experimentar dos fuerzas. Una hacia abajo, peso, y otra hacia arriba, fuerza boyante. Entonces, si, por ejemplo, si este valor es mayor a este, entonces el objeto va a subir. Si este es mayor a este, o sea, si el peso es mayor a la fuerza boyante, el objeto baja. Si la fuerza boyante es mayor a al peso del objeto, el objeto sube. Y si son iguales, se van a mantener en equilibrio porque la suma de fuerzas es igual a cero. Entonces ahí tenemos lo que uno generalmente ve cuando los objetos están en el agua. Otra contribución importante en los fenómenos es el volumen. Por ejemplo, ustedes podrían poner una lámina de aluminio muy delgadita que va a flotar. Y uno dice, pero es que el aluminio tiene una densidad mayor a la del agua. Pero
el volumen va a cambiar ahí un poquito, entonces puede llegar a flotar. O, por ejemplo, en los barcos que son de acero, y uno dice, bueno, pero el profe está diciendo que los metales se pueden hundir. Pero ahí estamos hablando de que los barcos tienen como orificios con aire. Entonces, la densidad no es meramente del acero, sino que hay una combinación. Si quieren buscarlo, uno saca ahí una densidad de una combinación de cosas. Y esa densidad combinada, entre comillas, da menor a la del agua. Entonces flota. Entonces ahí uno empieza a jugar con esto y con los diferentes, con las variables, ¿verdad? Donde la variable sería la densidad y el volumen. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Eso es lo que yo les digo. Si, si yo tengo aquí dos fuerzas, entonces yo puedo perfectamente hacer el diagrama de fuerzas, la flechita hacia arriba y la flechita hacia abajo, y entonces determinar si el objeto va a subir o va a bajar. Aquí, el asunto aquí de este ejemplo es que me ponen una tercera fuerza, la de tensión. Em, esa fuerza de tensión no estaba antes, en el ejemplo anterior. Cuando ustedes llegan y determinan cuánto es esa fuerza boyante, igual a tanto, y usted dice, bueno, tiene una cuerda, tiene un resorte, ¿qué más puede tener? O tiene dos cuerdas, etcétera, etcétera. Uno llega y resuelve este tipo de ejercicios como que si fuera un ejercicio de sumatoria de fuerzas. No hay nada que usted ya desconozca a partir de ese punto. Nada más cómo se determina la fuerza de flotación con el principio de Arquímedes, cómo se resuelve un ejercicio de fuerzas. Eso es lo de segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración o puede estar en equilibrio, ¿verdad? Igual a cero. Esa es la simulación que vamos a usar. Creo que ya ustedes la vieron por ahí. Este, vamos a pasarnos al otro documento. O bueno, voy a rayarlo aquí. No importa. El objeto tiene un peso. El objeto tiene una tensión. El valor de esa tensión es igual al valor del otro extremo de la cuerda. Y el otro extremo de la cuerda está medido. Entonces, eh, esa es fuerza medida, Fm. Deme un segundo para revisar los subíndices, a ver si no les estoy bateando. Aquí está.
Fuerza de empuje fue como yo le puse en la simulación. Fuerza boyante. Entonces ya tenemos varios sinónimos. Flotación, boyante, empuje. Lo que pasa es que en inglés se usa mucho esta. Buoyancy o algo así le llaman. Entonces, algunos libros ponen B. Yo en las instrucciones les puse FE de empuje. Creo que le puse empuje porque la simulación dice empuje. Pero entonces, ya definido que la fuerza de empuje, FE, va a ser hacia arriba, ¿verdad? Porque cuando uno flota, uno quiere salirse del agua, ¿verdad? Entonces tiene que ser una fuerza hacia arriba. El peso siempre va a apuntar hacia abajo y esta sería la fuerza medida. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas, digo FE más la fuerza medida menos el peso igual a cero. ¿Por qué cero? Porque estoy suponiendo equilibrio. En la simulación vamos a suponer equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría calcular la fuerza de flotación igual el peso menos la fuerza medida. Ese es uno de los puntos importantes que vamos a explorar en la simulación. Vamos a comprobar de que la fuerza de flotación es igual al peso menos la fuerza medida. Muchas veces la fuerza medida se le llama fuerza aparente. No, fuerza no, peso aparente. ¿Por qué peso aparente? Porque yo puedo tener una romana, este, sí, si no me equivoco es como una romana, como una pesita, para ver, sí, como una romana, como las del supermercado que están colgadas, ¿verdad? Entonces uno pone lo que vaya a pesar en el plato, que son así como colgadas. eh, y mide cuánta masa tiene. Pero si yo lo sumerjo eso en agua, entonces me va a marcar una masa diferente porque el principio de eso es el peso, no es la masa. Entonces, por eso se le llama peso aparente. No es el peso en aire, sino es el peso en agua. ¿Qué es lo que yo pretendo medir con esto? ¿Es un dinamómetro o un medidor de fuerza? Vamos a pasarnos para acá. Para acá, mejor. Aquí está la simulación. Entonces, este es el dinamómetro. Este mide fuerza. Eso sería, lo que marca aquí es la fuerza o el peso. ¿Cuál es el peso que ustedes han calculado en física uno? Cuando yo llego y lo sumerjo, ese peso va a cambiar. Perdón, no el peso, la fuerza. Aquí, ese segundo término. Fuerza medida. Entonces, aquí es igual al peso normal, mg, pero aquí no, porque tenemos la contribución de la fuerza de flotación, entonces me va a marcar menos. Siempre va a marcar menos. En este caso 9,81.
Entonces, cuando se sumerge en agua y si ustedes buscaran material en algún momento, les va a aparecer, les va a aparecer el término peso aparente. ¿Ok? Ustedes llegan, vean que la simulación es muy sencilla. Llegan, suben y lo bajan. Listo. El área del cuerpo lo vamos a dejar en 100 centímetros cúbicos. La altura la vamos a mover a 10. Cuando les aparece aquí máximo excedido, entonces aquí le ponen cualquiera. No tiene sentido tener esto, pero por alguna razón la simulación le puso eso. Entonces ya aquí llegan y lo sumergen. La densidad de líquido, 1. 1 es agua. Si ustedes le ponen 2, se puede poner 2, pero vamos a suponer que el experimento es en agua. La densidad del cuerpo, vamos a tomar varios valores. Vamos a empezar en 3, luego 2, 1. Vamos a hacerlo en 0,5 y en 0,1. Entonces, por ejemplo, 0,1 es una densidad menor a la del líquido y el objeto va a flotar. Se va a meter un poquito en el agua, pero va a flotar. Entonces, en la simulación es eso, nada más ustedes mueven estos valores y aquí le ponen 50. Y estos son los valores que ustedes van a anotar en las tablas. Es estos de acá. No quiere, aquí. Esto que les puse acá. Ok, ahí están viendo el Word. Aquí están las instrucciones, que es lo que les dije. Uno lo ponen en 3 o ya está por defecto 3. Lo ponen en 10 porque aparece inicialmente en 5. Y van a llegar y completan la tabla 1. Luego lo cambian en 2, completan la tabla 2. Lo cambian a 1, completan la tabla 3. eh, Ponen a 0,5, completan la tabla 4. Lo ponen en 0,1 y completan la tabla 5. Aquí están las tablas. Entonces, ¿qué van a hacer en las tablas? Ah, bueno, y revisen que eso esté correcto, ¿verdad? 3, 2, 1. En las tablas van a copiar los valores que les puse ahí en subrayado. Esto de acá. Pero, inicialmente es 3. Ustedes van a llegar, lo van a sumergir y vean que la profundidad está cambiando conforme usted lo baja. Y en este caso, el máximo es 10. Entonces, de todo ese montón de puntos de 0 a 10, ustedes escogen 6. Si no me equivoco, son 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 6. Por ejemplo, ustedes pueden llegar y ponerlo aquí. Entonces apuntan profundidad 2,2, volumen desplazado 22,2, fuerza de empuje 2,18, peso del cuerpo 29,43, fuerza medida 27,25. Lo bajan un poquito, digamos que en 4. Entonces vuelven a completar. 4,06, todo esto que está aquí, lo bajan otro poquito, hasta que anotan el último valor en 10. Profundidad 10. Completan, como les digo, 6 profundidades a su elección.
las que puedan, porque puede ser, les puede costar un poquitito. Nada más hay las que salgan, las que les quede más fácil, en otras palabras. Y así completan esta tabla. Para la tabla 2 igual, la 3 igual, nada más que en la 3 les puse menos puntos porque les va a costar más. Si tienen dificultad, pueden llenar 3, pero me avisa para cambiar la instrucción. Yo lo traté de hacer y yo vi que se podían hacer 4 puntos. Con eso llenan ahí. ¿Dudas hasta el momento? Creo que todo claro, profe. Ok. Y la parte de resultados, sí, ya hay. En la parte de resultados, sí, ya hay un poquito más de cálculo. Entonces, aquí les puse dos formas de calcular la fuerza de flotación o fuerza de empuje, Fe. Entonces, la primera es utilizando la suma de fuerzas. Como les indiqué antes, hay 3 fuerzas, 2 apuntando hacia arriba, una apuntando hacia abajo. Suponemos equilibrio estático. Eh, ¿Verdad? La simulación lo deja ahí quieto, entonces hacemos, hacemos el cálculo de la fuerza de empuje. Entonces, donde dice fuerza de empuje medido, es esta que está acá. ¿De dónde yo saco estos datos? De aquí arriba. Pero aquí arriba hay un montón, ¿verdad? Entonces ustedes escogen uno, cualquiera. Digamos que escojan lo que llenaron acá de la tabla 1. Entonces, con eso hacen el cálculo. Si alguno quería usar el de abajo, entonces usa el de abajo, cualquiera. Pero solo escogen una. Para la tabla 2 una y puede ser cualquiera, no es necesario de que si aquí utilizaron la segunda, aquí usan la segunda, aquí pueden usar otra. Entonces, digamos que escogieron el tercer reglón, entonces ponen el volumen desplazado del tercer reglón, calculan la fuerza de medida utilizando esta ecuación y luego calculan la fuerza de empuje utilizando la ecuación 2. Que eso fue lo que dijo Arquímedes. Densidad. em, Aquí me equivoqué, ¿verdad? Densidad del agua. La densidad del agua, que es 1, por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Entonces ya aquí ustedes identifican cuál es el volumen desplazado y ese es el que Profe, usan para el cálculo. ¿Sí? es que creo que es la densidad del cuerpo. Abajo en la indica, bueno, aquí dice donde es la fuerza de empuje, densidad del cuerpo. Aquí se refiere. Sí, exacto, que ahí viene una densidad C y usted lo cambió en la fórmula. Ajá, aquí, por favor, cámbialo porque aquí sería A, densidad Ok, del agua. el agua. Sí. Es decir, la fuerza de empuje, según Arquímedes, está relacionada con el peso del fluido desplazado. Entonces, para calcular el peso del fluido es con la densidad del agua. En otras palabras, es 1, porque siempre para toda la práctica se usa 1. Pero aquí el 1 tienen que hacer el factor de conversión de 1000. Si no me equivoco, está aquí está en centímetro, en gramos centímetro cúbico. Eh, Aquí tienen que revisar muy bien lo que son los factores de conversión, porque aquí está
en centímetro y en gramo, y aquí están centímetros, pero luego aquí está en newton, ¿verdad? Y un newton es metro cuadrado, perdón, el newton, eh, para ver, la presión es newton entre metro cuadrado. Entonces tienen que utilizar metros en todas las ecuaciones de fuerza y de presión. Entonces tienen que hacer bien el cambio de centímetro a metro. Acá. Y más que todo, porque la gravedad, si ustedes ponen 9,8, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí están los metros, ¿verdad? Para que no multipliquen o dividan metro y centímetro. Y listo, aquí calculan. Si todo está correcto, estos dos valores les va a dar igual. Si todo estuviera correcto. Si no les da igual, entonces me avisan. Una vez que ya terminan esto, eh, hacen un análisis de la práctica, donde ustedes van a considerar qué está pasando en las situaciones, ¿verdad? Pensando en las variaciones en la densidad, es decir, porque vamos de mayor a menor, 3, 2, 1, 0,5 y 0,1 gramos por centímetro cúbico. Entonces, aquí hacen un análisis relacionado con ese cambio en la densidad del objeto y luego relacionado con las fuerzas. Eh, no es necesario que sea muy extenso, creo que aquí pueden caberle un par de párrafos, eh, pero sí que esté bien escrito, ¿verdad? Que no esté escueto, que esté bien justificado las observaciones. Y con eso estaríamos. Ustedes pueden hacer esto en grupos, no sé cómo estamos con los grupos, ya que es la primera práctica. Pueden ponerse de acuerdo ahorita y le ponen, puede ser por aquí, le ponen los integrantes o se lo ponen al título de la práctica donde lo suben. Solamente una persona del grupo sube la práctica. Si quieren hacerlo individual, pueden hacerlo individual, tampoco hay problema. Pero sí pueden hacerlo en grupos de máximo 3 personas. ¿Dudas hasta el momento? Profe, yo solo tengo una pregunta para que, digamos, como para saber si me quedó claro. Entonces, todos los volúmenes o cálculos que se hicieron con centímetros, debo de convertirlos a metros para que las fuerzas me den en newtons, ¿verdad? Sí. Exacto. Ajá. Ah, ok. Sí, más que todo esta es la ecuación 2, ¿verdad? La que hay que tener en Ah, cuenta. ok. Ok. Ok, sí, eso era. Sí, Eh, gracias, gracias, profe. Profe, y la ok, primera ecuación es para la fuerza medida, bueno, de empuje medida. ¿Se usa así tal cual o es que hay que despejar el FM? aquí está, digamos, fuerza de empuje, no, peso del cuerpo, esa es la W, y fuerza medida es la FM. Ah, ok. Sí, se usa tal cual está ahí. Sí, en otras palabras, dale, voy a ponerlo. En otras palabras, si aquí les dio una fuerza de empuje de 2,1 newton, porque eso es lo que dice la simulación, aquí solo están copiando lo que dice la simulación. Y donde ustedes llegan y calculan, les da 2,1 y aquí les dio 2,05, entonces está bien la práctica, todo está coherente. Ahí ustedes revisan. Si aquí les da un 3, entonces hay que revisarlo, ¿verdad? Pero estas dos son calculadas con estas dos fórmulas de aquí y estas copiado de los datos de la simulación. Esto está acá.
y listo. Está bien, profe. Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo en orden? Sí. Ahora, como les dije, pueden hacer grupos. Entonces, no sé quién está trabajando de forma individual y quiera trabajar en grupo, pues para que digan y traten de ponerse de acuerdo en ese ratito. O pueden usar el chat también. Profe, y otra cosilla para molestarle una última vez. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Será que usted me puede incluir por ahí? Yo no tengo grupo de WhatsApp. Ah, ok. No sé si ustedes tienen un grupo entre ustedes, entonces para que agreguen a Fabiola. Ah, ok, pero muy bien, profe. Ok. Vamos a ver, tal vez voy a preguntarles así. María Paula, ¿usted tiene grupo? Sí, profe, yo soy con Mari. Ok. ¿Giulani tiene grupo? ¿O va a trabajar individual? Sí, no, sí, profe, con Estefan. Ok. Y Maricel con María Paula, ¿verdad? Hola, sí, profe. Fabiola, usted no tiene grupo, ¿verdad? Ya se nos fue. Nazaret. No, no, profe, aquí estoy. Es que se me fue el Zoom y no lo encontraba aquí. Pero no, yo no tengo grupo. Ok. Si quiere trabajar en grupo, ok. No, O bueno, déjeme realmente ayudar. puedo trabajar en individual, sí, no, a mí no me incomoda. Ok. Darren, Hola, ¿estás trabajando en grupo? ¿Tiene grupo? pues sí, teníamos un grupo en teoría y yo pensaba ir a trabajar con ellos. Ah, ok, perfecto. Y Jocelyn dice que con Nazaret. Me falta Miseli, si no me equivoco se pronuncia así, Miseli. Sí, profe, yo estoy con Darren. Ah, ok. Entonces, bueno, si Fabiola quiere trabajar individual, entonces creo que estamos con respecto a los grupos. Em, entonces, bueno, entonces la idea es que creo que no duran más de 1 hora. Trabajen ahorita y yo voy a estar pendiente del correo electrónico si hay dudas en este ratito. La idea sería que ustedes trabajen en esta hora y media, y lo suban de una vez, ¿verdad? Y ya terminen el laboratorio. El postlaboratorio se les habilitará después. Es un quiz, si no me equivoco. Entonces ahí después lo ven. Este, bueno, creo que estamos, ¿verdad? Está bien, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Yo voy a estar por ahí pendiente de la compu. Cualquier cosa me escriben. Entonces, que estén bien. Igual, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Profesor, ¿Sí? profe, Ajá, te estoy escuchando. no lo estaba escuchando. Es que ahí para la entrega del laboratorio Ujú. dice que es para el 25 de septiembre, no está habilitado, hasta no sé cuándo lo abren. Entonces Ah, no sé si se es puso que hubo un septiembre. error. Sí, eso fue. Sí, Vamos a ver. Sí, porque yo lo abrí para que descargaran el documento, pero si dice septiembre, ahí sí estamos feos. Septiembre. Bueno, muchas gracias. Yo voy a corregir esto.
De acuerdo, profe, hasta luego. Ok, hasta luego.